Muy bien, damos gracias al Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Hechos, capítulo 20, verso 7. El título del sermón de hoy es Dios y su pueblo. Y su pueblo. Y hay una idea que a mí me gustaría que nos quede clara a todos, y es que ¿qué es una iglesia? Pensemos, ¿qué es una iglesia? ¿Qué caracteriza una iglesia? Y la idea que me parece a mí que está en este pasaje de forma muy clara es que la iglesia es el pueblo de Dios, reunido alrededor de Dios, escuchando la palabra de Dios y siendo conscientes todo el tiempo de que todos nosotros dependemos de Dios. Y por eso, en un pueblo así, un pueblo que es gente de Dios, comprada por Dios, salvada por Dios, lo importante es que esté ¿quién? Dios. Y yo pensaba, mientras estudiaba este pasaje, si todas las iglesias que dicen ser cristianas lo son realmente. Bueno, creo que no. ¿Qué es la presencia de Dios para nosotros? ¿Cómo entendemos que en una iglesia está Dios? Yo he asistido a iglesias donde había una búsqueda intencional de la presencia de Dios, entendida como un fuerte grado de emoción. Y bueno, sí había emociones muy fuertes, pero no son los únicos lugares donde el hombre puede experimentar emoción. Digo, alguna vez fui a la cancha y había mucha emoción. Yo experimenté mucha emoción. ¿Es eso la presencia de Dios? Pensaba con mucha tristeza también hace algunos años. Ustedes saben, descendiente de alemanes, fui bautizado cuando bebé en la iglesia luterana. Una iglesia que nació bajo la guía de Dios. Sí, claro, Dios levantó a Lutero y bueno, yo fui bautizado en esa iglesia. Y hace algunos años, bastante ya, en la misma iglesia donde yo fui bautizado, se celebró uno de los primeros matrimonios homosexuales en la Argentina. Lo recuerdo claramente porque los luteranos bautizan a los bebés, y así que yo no me acuerdo de mi bautismo. Pero mi papá, cuando leyó esa noticia, dijo: mira, ahí te bautizamos a vos, ¿no? Y me pareció, a mí me da tristeza de que una iglesia que haya nacido guiada por la palabra de Dios, apasionada por la palabra de Dios, que haya hecho tambalear los poderes de aquel tiempo y que haya... Lutero dijo, ¿no? Mientras yo estoy acá con Felipe tomando una cerveza, la palabra de Dios es la que corre. Y hubo transformaciones impresionantes. Y en algún momento, bueno, dejaron de mirar a Dios, dejaron de... Estuve averiguando yo, googleando, buscando, porque alguna vez por otras cuestiones me contacté con esa iglesia. Y la verdad es que no sé, yo nunca fui, que yo tenga memoria, nunca fui a una iglesia luterana. Fui esa vez, pero era muy bebé. Mi bautismo, ¿cuándo fue? Cuando yo fui grande. Nosotros entendemos que la palabra del Señor indica que tiene que haber una creencia. Y la verdad es que nosotros podemos a veces pensar en, bueno, miren, esa iglesia donde pasan tantas cosas. Ayer yo les mostraba, ayer o anteayer, un video a las chicas de una iglesia. Era una iglesia donde había gente haciendo unas cosas que tremendas. Bueno, ustedes saben, pero sorprendente, de desborde, de salto, de grito. Bueno, uno dice, no, bueno, eso no va. Uno mira una iglesia tan tradicional como la luterana, como la metodista, por ejemplo. Algunas iglesias metodistas han llegado a aceptar cosas que son contrarias a la palabra de Dios muy claro. Entonces uno dice, bueno, no, el Señor no
se han alejado del Señor, han dejado a Dios de lado. Pero esa es una pregunta que también nosotros tenemos que hacernos todo el tiempo. Digo, ya está bien, nosotros tenemos que tener discernimiento, ¿no? Nosotros tenemos que tener discernimiento porque si un día nos mudamos, si un día andamos de vacaciones, ¿a dónde nos vamos a meter? ¿No? Y uno va por ahí, se mete en un lugar y enseguida se va a dar cuenta. ¿Sí? Pero ¿qué caracteriza a una iglesia? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que pasar en una iglesia para que realmente sea iglesia del Señor? Bueno, vamos a pensar en eso y con eso en la cabeza vamos a leer el pasaje de hoy. Y Lucas nos va a contar una reunión. Lo que hay acá en estos pasajes, en estos versículos del 7 al 12 es el relato, una descripción de la iglesia reunida en un lugar llamado Troas. La iglesia de Troas se reúne y rinde culto a Dios. Verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Si usted lee esto, obviamente lo primero que nos llama la atención es la resurrección de Eutico. Pero miremoslo en el marco de una reunión. Me gustaría ir explicando, tiene mucho detalle el pasaje este, ¿no parece que tiene? O sí parece, ustedes ya se dan cuenta, que hay muchas cositas ahí para pensar, mirar, aprender. Lo primero que nosotros vamos a ver en este pasaje es el día del Señor. La iglesia se reúne en el día del Señor, ¿no? Mire el versículo 7, ¿cómo dice? ¿Cuál es el día del Señor? El primer día de la semana, o sea, hoy, domingo. Domingo. Nosotros estamos tan acostumbrados que para nosotros el primer día de la semana a veces es el lunes, pero no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Ahora vamos a eso. ¿Todo el mundo conoce el relato de la creación? Sí, díganme qué es. ¿Cuál es el día del reposo? El séptimo día, el sábado. El sábado era el día de reposo para Israel. Israel tenía ese día como el día de reposo. Pero la iglesia cuando inicia, la mayoría eran judíos. Entonces ellos el sábado, que era el día de reposo, iban a la sinagoga. Pero ellos eran cristianos también. Entonces, ¿cuándo se reunían a hablar del Señor Jesucristo y a partir el pan? El domingo. La iglesia, ahí nomás de surgida, empezó a reunirse el domingo. ¿Por qué? Esta es una discusión, no quiero entrar demasiado en eso. Si a alguno le interesa saber, después me pregunta. Hay ahora toda una movida judaizante que dice que el día del reposo es el sábado y que los cristianos deberían guardar el sábado, no el domingo. Pero hay evidencias muy, muy fuertes en la Biblia misma, en la historia de la iglesia, que la idea es esta. Lo importante no es un día, sino es que nosotros apartemos el día para el Señor, porque al final lo importante es el Señor. Si ustedes ven a Jesús muchas veces, algo que le criticaban los judíos es que Él no respetaba el sábado. Los judíos tenían una cosa muy seria con el sábado. El sábado se terminó convirtiendo en un ídolo, el sábado.
Los discípulos un día tenían hambre, manotearon unas espigas de trigo, las hicieron así entre las manos y las comían, y fue un escándalo, hubo gente que se levantó realmente, y Jesús usó esa ocasión para afirmar, baja un poquito del calefactor, debe estar, ¿no? Para afirmar que Él era Señor del sábado. Jesucristo es Señor del sábado. Miren, después lo anotan o lo buscan, pero quiero que vean esto. 1 Corintios 16, verso 1, búsquelo si quieren. Y vamos a ver a Pablo diciéndole algo a la iglesia. Él está instruyendo a la iglesia de Corinto que junte unas ofrendas. Estamos acá más o menos en la misma época. Ya escribió Pablo 1 Corintios. Es anterior. Ya está volviendo él. 1 Corintios capítulo 16. Y dice Pablo, hablando de la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. ¿Qué día juntaban la ofrenda? El domingo. La iglesia se reunía el domingo. ¿Por qué la iglesia eligió el domingo? Y fue automático, Mateo 28.1, no lo busque porque les voy a mencionar varios versículos, anote si quiere. Mateo 28.1 dice, pasado el día de reposo, es decir, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Contexto de esto, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucede esto? Después de la muerte del Señor. El sábado, ellas no van al sepulcro porque no pueden, porque es sábado. ¿Y cuándo resucita el Señor? ¿Y cuándo ellas van a la tumba? El primer día de la semana. Otro pasaje. Una vez más, no lo busque. Juan, capítulo 20, verso 19. Está hablando acá del Señor ya resucitado. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué día el Señor los encuentra a los discípulos reunidos? El primer día de la semana. Y mire, salta unos versículos más allá, al verso 26, y dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. 8 días después sería, al próximo domingo. ¿Se entienden? La iglesia, por lo que yo les acabo de decir, ¿se reunía los domingos? Sí, pero no solamente los domingos. La iglesia se reunía casi que todos los días. La iglesia se reunía muy seguido. ¿Sí? Lo que pasaba es que al principio estos judíos, los creyentes que eran judíos también, iban a la sinagoga el sábado y el domingo tenían su reunión cristiana donde partían el pan. Miren, me voy un poquito más adelante y les voy a mostrar otro detalle de la historia. Ahí nomás en el siglo I, siglo II en realidad, hay un autor que se llama Justino Mártir, es un padre de la iglesia, que está hablando de lo que es la reunión, lo que ellos hacían, lo que la iglesia hacía en aquella época. En el día que tiene su nombre del sol, día del sol, todos los hermanos que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un lugar común. Aclaración, día del sol es el domingo. El nombre original del domingo era día del sol. Si alguno sabe inglés, domingo, ¿cómo se dice? Sunday, día del sol. Nosotros, en español, ¿cómo lo llamamos? Domingo. ¿De dónde viene domingo? Dominus, Señor.
Domingo significa día del Señor. Le pusimos ese nombre, pero en nuestro idioma, en otros idiomas sigue llamándose el día del sol. Los días de la semana se llamaban así por los dioses. Lunes por la luna, martes por el dios Marte, miércoles por el dios Mercurio, jueves por el dios Júpiter, viernes por la diosa Venus, el sábado en honor al Shabbat, eso sí nos viene a nosotros de Israel, y el domingo, en nuestro idioma, Dominus, el día del Señor. El día del Señor. Hasta Justino entonces nos dice. Ahora, en esta época, la gente el lunes, ¿qué hacía? Trabajaba. ¿Y el martes? Trabajaba. ¿Y el miércoles? Lo mismo. Jueves, viernes, sábados, ¿qué hacía todo el mundo? También trabajaba. ¿Y domingo? También trabajaba. Todo el mundo trabajaba todos los días. No había una organización semanal como la que tenemos nosotros, en las que tenemos un fin de semana, le decimos nosotros. Son costumbres, ¿no? ¿Quiénes, en esta época, quiénes sí interrumpían el trabajo y un día no trabajaban? Los judíos. ¿Y qué hacía la gente con los judíos? Se burlaba de ellos. Mirá si serán pagos. ¿Cómo van a parar un día a la semana? ¿Cómo van a dejar de ganar plata un día a la semana? ¿Cómo van a dejar de hacer cosas importantes un día a la semana para ocuparse de su Dios? Depende de la interpretación de la Biblia que ustedes tengan. Hay algunos cristianos que entienden que el domingo es el día del Señor y es el domingo, sí o sí. Sí o sí el domingo es el día del Señor. No hay otro día del Señor. Hay algunos cristianos que de repente no son tan estrictos. Ahora, lo que sí no es negociable es este principio. El cristiano, una de las cosas que caracteriza al cristiano es esta necesidad que tiene de dedicar tiempo al Señor. Para nosotros el domingo es el día del Señor. Para un montón de gente el domingo es el día de levantarse tarde, comer ravioles en la casa de la abuela y después ir a la cancha y nada más. Dios no está en un montón de lados, ¿sí? Pero lo que la gente no sabe es que se está beneficiando de alguna forma de una tradición que es cristiana. El principio bíblico detrás del sábado en el Antiguo Testamento o detrás del domingo para nosotros los cristianos, ¿cuál es? ¿Por qué existe un día para el descanso? ¿Por qué existe un día para que nosotros dediquemos a Dios? Porque el cristiano tiene que reconocer que su primer necesidad es Dios. Su primer necesidad es Dios. No importa. Digamos, nosotros no lo practicamos como lo hacía Israel, porque no es lo mismo. El sábado judío no es igual al domingo cristiano. O al revés, el domingo cristiano no es el equivalente. O sea, porque la mentalidad del domingo el cristiano la tiene que tener el lunes también. El cristiano no vive para Dios solo el domingo. El cristiano vive para el Señor todos los días, ¿sí? Y entonces dedicar un tiempo al Señor, que el Señor sea prioridad, que el Señor siempre esté presente, no es algo que es solo el domingo. Es todos los días. Ahora nosotros dedicamos el domingo para estar con el Señor. Si hoy ustedes, ayer, entraban al barrio judío de Meat Sharim, un barrio ultraortodoxo en Jerusalén, en auto, adivinen qué les pasaba. Los judíos te agarraban a cascotazos y te rompían el auto. Porque no se puede, porque es sábado. Si alguno de nosotros algún domingo tiene que faltar porque trabaja, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a ir a cascotear? No, claro que no. No, pero sí el cristiano busca de todas las formas estar congregado, porque entiende, ¿sí?, que el domingo es el día en que nosotros nos reunimos, el día que dedicamos a estar juntos, a escuchar la palabra, ¿sí?
Pero al final el domingo no es nuestro ídolo. El domingo es un día especial porque es el día del Señor. Porque lo dedicamos para el Señor. Porque venimos al Señor. Entonces, algo que tiene que caracterizar a una iglesia que realmente el Señor está ahí, es que los miembros de esa iglesia, aquellos que son parte de esa iglesia, tienen como prioridad en su corazón decir, el domingo es el día más precioso de la semana porque yo me junto con los hijos de Dios, porque escucho la palabra de Dios, porque descanso de toda mi semana, de toda mi preocupación y de toda mi cabeza puesta en cosas, a veces, porque es cierto, a veces nosotros vivimos tan acelerados, pero el domingo es el día en el que nosotros recordamos, mi primer necesidad es el Señor. ¿Por qué el Señor le da el reposo a Israel? Para que ellos sepan, no importa si ustedes trabajan 7 días, ustedes tienen que acordarse, todo viene de mí, todo viene de mí. Acuérdense, cuando ellos estaban en el desierto y el Señor les mandó el maná. Había gente, siempre hay gente que quiere más, quiere más, quiere más. Entonces salía la gente y ¿qué hacía? Juntaba de más. Y entonces ¿qué? Se le podría, lo que había juntado más se le podría. Porque detrás de esto, detrás del día del Señor está esta idea. Yo pongo mi corazón en el Señor, yo confío en el Señor, yo descanso en el Señor. Yo sé que mi necesidad primaria es el Señor. Y que Él me va a proveer, que Él se va a ocupar de todo lo que yo necesite. Dicho esto, voy a hacer una aclaración. ¿Quiénes podían tomarse un día? Por ejemplo, los judíos se podían tomar el Shabbat y no trabajar. ¿Sí qué? Si eran dueños de su propio negocio. Porque si eran esclavos o empleados, ¿qué? Trabajaban, como todo el mundo. ¿Y los gentiles qué? ¿Podían tomarse el sábado o el domingo? No. No podían. Entonces, la iglesia que nosotros vemos reunida acá un domingo, se reúne después de ¿qué? Después de haber trabajado todo el día. Por eso se juntan a la noche. Fíjense que dice que ¿qué hora es? La noche. Se juntan el domingo a la noche. ¿Por qué? Porque durante el día muchos de ellos trabajaron. Trabajaron y se reúnen. Así que nosotros vamos a ver entonces, en primer lugar, algo que vemos acá es eso. El primer día de la semana, el día del Señor, honrado, apartado, respetado. Segundo, lo que vamos a ver acá es el pueblo del Señor reunido. Reunido, sigue diciendo el pasaje, reunidos los discípulos para partir el pan. La iglesia del Señor es un pueblo que se reúne. ¿Quiénes son los que se reúnen? ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿Cuánto pagan ustedes de cuota para ser parte de esta iglesia? Nada, no cobramos cuota. ¿Qué papel tuvieron que llenar? Ninguno. ¿Qué pueden ustedes hacer para ser parte de la iglesia? Piense, no conteste, piense. ¿Qué pueden ustedes hacer para ser parte de la iglesia? Nada. Son partes de la iglesia aquel que el Señor añade a la iglesia. Para ser parte de la iglesia hay que haber sido salvado por el Señor, redimido por el Señor. Y entonces aquel que por el Señor es añadido a la iglesia va a reunirse con la iglesia. Y fíjense, en todo esto que acá Pablo, estoy yendo un poco en orden el pasaje y un poco abarcando todo el pasaje en sí. ¿Cómo era esta reunión? ¿Qué hacía la iglesia?
¿Cómo era una reunión? Hay cosas que Lucas acá nos cuenta, hay cosas que no las cuenta, pero hay algunos detalles que a nosotros nos tienen que servir. Cuando la iglesia se juntaba, ¿qué hacían? Oraban juntos, cantaban juntos, leían la palabra juntos, escuchaban la predicación de la palabra juntos, y hay algo más que hacían. Nosotros hacemos algo similar. Ellos tenían algo que se llama ágape. ¿Escucharon hablar de esa palabra alguna vez? Ágape, que es un ágape, se sigue usando. Cuando estaba la reunión duraba bastante. ¿Qué hacían ellos? Oraban, cantaban, alguien compartía algo, una cosa. Después estaba la palabra, el sermón de la palabra. ¿Y después de eso qué? Se comía. Los hermanos compartían una comida. Siempre, generalmente, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, muchas veces no son al mediodía las reuniones, sino que son todas a la tarde. Por esto, por necesidad, porque todos trabajaban. Y muchos de los primeros creyentes eran esclavos. ¿Sí? Así que ya eran afortunados de que los dejaran ir a reunirse con la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? Se reunía y comía. Ahora quiero que entendamos esto. Nosotros nos juntamos a veces a comer y es precioso, es una bendición y es un tiempo de comunión cristiana. ¿Eso es un elemento de la vida cristiana? Sí, claro. Tener comunión unos con otros. Ahora, en estas reuniones, para muchos de estos hermanos, comer ahí era comer distinto a como se comía en la semana. No en el sentido de que nosotros hacemos un asado, sino en el sentido de que muchos de ellos tenían necesidad. Entonces lo que se hacía ahí era compartir el pan en serio, compartir la necesidad del otro. Había hermanos que tenían mucha necesidad, que eran esclavos, que no eran bien alimentados, que pasaban viudas, huérfanos. Entonces, en esa comida de la iglesia, cuando la iglesia se juntaba a comer, todos aportaban un poquito, pensando no solo en pasarla bien, en tener un tiempo de comunión, sino realmente en compartir la necesidad del otro. Así era una reunión de la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que pensar que muchos de nuestros hermanos al principio eran hermanos que tenían necesidad. Bueno, nosotros hemos estado viendo a Pablo. Pablo está juntando una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Bueno, ¿cómo hacía la iglesia para sustentar la necesidad de aquellos que no tenían? Bueno, hacía esto. Se reunían, compartían el alimento. De repente alguno se llevaba algo para la casa, para la semana. ¿Sí? Alguien traía panes hechos y de repente traía harina o trigo y para que se lo llevara alguien con más necesidad. ¿Sí? Porque la comunión cristiana es pasar tiempo juntos, es edificarnos, charlar, hablar de las cosas del Señor, pero también es más profunda. Es una comunión en la que nosotros tratamos de satisfacer los unos a los otros nuestras necesidades, porque entendemos que el Señor satisface las necesidades de los suyos a través de los suyos. Esta es una idea que hace mucho que me viene golpeando la cabeza. Dios cuida de sus hijos a través de sus hijos muchas veces. Sus hijos no son necesarios. Dios va a poner su mano y si tiene que mandar a alguien que ni siquiera es hijo suyo a satisfacer la necesidad de un hijo suyo, Dios lo va a hacer. Dios es soberano de todo. Pero es precioso participar de esa bendición. Es una bendición. Cuando uno está en necesidad, es una bendición que un hermano te bendiga. Y es una mayor bendición poder bendecir a un hermano. Y eso es lo que pasaba acá. Así que nosotros vemos la iglesia el día del Señor. Y el pueblo del Señor reunido. Y los hermanos entonces, como yo les decía, fíjense algunas cuestiones. La reunión del pueblo de Dios era un símbolo del amor, del cuidado mutuo, era reunidos alrededor de lo que era importante. Y se reunían de la noche cuando la jornada laboral había concluido, como les dije.
algunos eran esclavos. Así que ese era el único momento en que todos los hermanos podían estar juntos. Y otro tema. En el verso 8, ¿dónde estaban reunidos ellos? En el aposento alto. ¿Qué es un aposento alto? Las casas de la antigüedad solían tener varios pisos, 2 o 3 pisos. Esta que nosotros vemos acá tenía 3 pisos. Los pisos de abajo solían estar separados en habitaciones. Y los pisos de arriba, solía haber un piso arriba y hasta una terraza sin techo. ¿Sí? Era muy común en la arquitectura de esa época y de toda esa región. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el Señor Jesús también celebró su última cena en un aposento alto. El día de Pentecostés sucedió cuando la iglesia estaba reunida en un aposento alto. Aposento alto es la habitación de arriba. La habitación de arriba es una habitación grande. Es evidente que acá hay alguien que tiene una casa con una habitación arriba con el espacio suficiente para que se reúna la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde se reunía la iglesia? En una casa. Entonces la iglesia pasaba necesidad y ¿qué hacían? Compartían. La iglesia no tenía un lugar donde reunirse, pues no tenía un lugar propio. Los templos surgen varios años después, los lugares de reunión. Durante muchos años la iglesia se reunió en casas. Por eso Pablo dice, la iglesia en la casa de tal. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es que estén reunidos. No importa el lugar, no importa la necesidad de cada uno. Lo importante es que estén reunidos. ¿Alrededor de qué? Alrededor del Señor, porque son el pueblo del Señor. Hay algo que nosotros tenemos que recordar de la iglesia. Si de mí dependiera, probablemente yo no hubiera conocido a varios de ustedes. ¿Qué teníamos nosotros en común? Pienso yo, de repente, ni siquiera podría haber conocido a Marta porque ella es docente como yo, nos podríamos haber conocido en una capacitación, pero... o Gaby, con él. Pero con otros hermanos que tienen otros intereses, que sería altamente improbable que nosotros nos conozcamos. Tiene que pasar algo. Siempre tiene que haber un factor que nos acerque. Que tengamos los hijos de la misma escuela, que vayamos al mismo club, algo. Bueno, la iglesia, ¿cuál es el factor que une a la iglesia? El Señor. Y el pueblo del Señor se reúne alrededor del Señor. Y esa unidad que el Señor da es una unidad más profunda, porque la Biblia dice, ustedes son uno. Uno. Esa fue la oración del Señor. Así que estamos viendo cómo era, qué elementos hay ahí en esa reunión. Sigo. Y estoy todavía en el versículo 7, pero estoy saltando a los otros. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué hace Pablo? Predica la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos el día del Señor, y en ese día del Señor, el pueblo del Señor reunido, y ahora también tenemos la palabra del Señor predicada. La iglesia se reúne, ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Esa es la razón por que la iglesia se reúne. Más allá de mis imperfecciones y mis limitaciones y todo, mi preocupación al estar acá es compartir con ustedes la palabra. La preocupación de ustedes también tiene que ser eso, ser alimentados por la palabra. La maravilla de la gracia es que, a pesar de las falencias de ustedes como audiencia o de mis falencias como predicador en este caso, el Señor obra a través de su palabra. Y nosotros tenemos que entender que nosotros venimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios, pensando esto. Es la palabra de Dios la que me va a transformar. No son las palabras bonitas que yo pueda decir, las anécdotas graciosas. Al final, lo único... Por eso yo tengo que concentrarme en explicarles a ustedes la palabra. Porque yo podría armar un discurso re agradable y que ustedes se vayan
confortados ¿sí? Como sabemos. Pero al final, lo único que transforma la vida de las personas es la palabra. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Yo tengo que enfocarme en eso cuando me paro acá adelante. Ustedes también tienen que enfocarse en eso cuando vienen acá. Vamos a escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos alimenta. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra del Señor la que sustenta, la que alimenta y la que guía a la iglesia. Lo escribí así yo. La presencia del Señor no puede ser real en medio de su pueblo cuando no está su palabra. Hablábamos hace un rato de un montón de cosas. Donde no está la palabra de Dios, Dios no está. Puede ser parecido, puede ser agradable, pero Dios no está. No puede la presencia de Dios ser real en medio de un pueblo en el que su palabra no está. No es una sensación, no es emoción, no es deseo. Cuando Dios está en medio de su pueblo, Él actúa en medio de su pueblo. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Y es esa palabra la que nos transforma. En este pasaje nosotros vemos a Pablo, la reunión empieza a la tardecita, noche, se prolonga hasta la medianoche, Eutico se cae, muere, hay que tomar medidas, y Pablo sigue predicando y predica toda la noche. ¿Es esto normativo para nosotros? No, claro, yo pongo un límite a más o menos lo que podemos hablar. ¿Por qué duró tanto la reunión ese día? Porque es Pablo el que está de visita en Troas. Porque al otro día a la mañana se va. Y como la iglesia es una iglesia del Señor, ¿qué tiene la iglesia del Señor? Hambre de la palabra del Señor. Y están todos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Todos están dispuestos. Así que nosotros tenemos aquí el día del Señor celebrado, el pueblo del Señor reunido, la palabra del Señor predicada. Y además de eso, tenemos el poder del Señor manifestado. En el medio de la reunión, verso 8, dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, y entonces Pablo desciende, se echa sobre él, lo abraza y les dice, no os alarméis, pues está vivo. ¿Qué ha pasado aquí? Nosotros vamos a entender esto. Esa habitación, ¿era un salón muy grande? No, era una casa, era grande, pero no tanto como ellos esperaban. Hay mucha gente, han estado muchas horas, es de noche. Hay un detalle que da Lucas que es el de las lámparas. Nosotros hoy prendemos luces, pero las lámparas en esa época, ¿con qué funcionaban? Con aceite. ¿Y qué largaban? Humo. Y eso te ponía como más... ¿sí? El aire se iba viciando. ¿Sí? Fíjense nosotros acá a veces, cuando somos muchos, de a poco se va subiendo la temperatura y todo. Imagínense en esa época. ¿Sí? Los aposentos altos tenían ventanas. Ventanas sin persianas, eran abiertas. Y entonces Eutico, que es un joven de entre 13, 14, más o menos por ahí, es la palabra que se usa para nombrarlo, joven ahí, indicaría más o menos esa edad. Él agarra y decide sentarse en una ventana. No es de travieso, no es un chiquito travieso. Es un chico que dice, me siento acá, tengo más espacio, me circula el aire, porque es muy probable que este jovencito, la otra palabra que se usa para él, también podría ser traducida como siervo, esclavo. O sea, hay razones para creer que él era un esclavo. Estuvo trabajando todo el día, pero es creyente y tiene hambre y sed de la palabra de Dios, y entonces va a esa reunión. Entonces, como es jovencito, ágil, se trepa a ese lugar. Pero claro, la reunión se extiende. Y llega un momento, los verbos que usa acá
nos dan la sensación de que él lucha con el sueño. ¿Vieron cuando uno está que se duerme y lucha y lucha y lucha? Y de a poquito se va durmiendo hasta que, dice, vencido del sueño, cae al suelo y muere. 3 cosas que parecen para mí importantes señalar. La primera, que Eutico cuando cae, muere en serio. Leyendo algunos comentarios, hay algunos comentaristas más liberales, porque cuesta creer en una resurrección, ¿no? ¿Pero el Señor tiene poder para resucitar? Sí, claro. Pero algunos comentaristas más como que quieren, y dice como que fue un golpe tan fuerte que parecía muerto. Y entonces Pablo se le echa encima y le hace respiración boca a boca. No. ¿Quién está contando esto? Lucas. ¿Cuál es la profesión de Lucas? Médico. Eutico está muerto. Si alguien puede decir que está muerto, es Lucas. Lucas afirma que está muerto. No parece muerto. Está muerto. Realmente. Se cayó, 3er piso. Puede haberse caído para la calle o puede haberse caído para el patio de la casa. 3er piso. Imagínense ustedes lo que es la conmoción. En una reunión pasa algo así. Es tremendo. Y entonces Pablo interrumpe su sermón y baja y los ve. Y es importante lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo a la iglesia? No se alarmen, no se alarmen, no se desesperen, no se alarmen, está vivo. Nuestro hermano Bruno leyó el episodio donde Elías resucita a la viuda de Sarepta. Y es interesante porque Pablo procede igual que Elías e igual que Eliseo. ¿Cuántas resucitaciones hay en la Biblia? Cuéntelas después. No hay muchas. En el Antiguo Testamento está Elías, Eliseo. En el Nuevo Testamento tenemos las veces en las que Jesús resucita a alguien. ¿Sí? Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la niña de Tabita, no. Así le dice, pero no, la hija de Jairo es. Bien. El Señor resucita a 3 personas. Y Pablo usa, Pedro también. Pedro, ¿se acuerdan a quién resucita? A Dorcas. Pedro no usa el mismo sistema que usa Pablo porque él es hombre y Dorcas es una mujer. ¿Sí? Entonces dice que él apenas la toca y la resucita. Porque es obvio, ¿no? Pero Pablo imita la misma forma de proceder que tuvo Elías y que tuvo Eliseo. ¿Y se acuerdan de lo que leyó el hermano Bruno? ¿Qué entendió la viuda? Cuando el hijo de la viuda resucita, la viuda dice: ahora entiendo que vos sos un varón de Dios y que vos hablás la palabra de Dios. 2 cosas que nosotros tenemos que considerar respecto a esta resurrección, o 3. La primera es que fue un milagro. Realmente fue un milagro. No es una metáfora, no, es un milagro. La segunda es que este milagro es una evidencia más de la autoridad apostólica de Pablo. Pablo tiene como apóstol la autoridad. No es casual que Lucas, en el libro de Hechos, cuente cómo Pedro, que nadie dudaba que era un apóstol, resucite a Dorcas, y que también cuente cómo Pablo resucita a este joven. Entonces este pasaje nos habla del poder de Dios para resucitar, este episodio, nos habla de la autoridad que Dios ha dado a Pablo como apóstol, pero también nos habla del cuidado y la preocupación de Pablo por la iglesia. La razón por la que Pablo quiere que, o sea, él le ruega al Señor, confiando en la voluntad del Señor, es su preocupación por la iglesia. Él, señales de que Pablo ama a la iglesia y está preocupado por la iglesia.
Primero. Él al otro día tiene que viajar, pero él ahí está en ese momento comprometido a compartir la palabra. Él se está despidiendo de la iglesia en Troas. Es su despedida. Ha estado una semana en ese lugar y se va. La iglesia en Troas probablemente nació por su predicación la primera vez que él estuvo o la segunda vez que él estuvo. Acuérdense, Troas era un puerto, pero a veces en los puertos había que esperar unos días. No era como ahora que entra el colectivo y sale enseguida. No, a veces había que esperar. Y esos tiempos Pablo siempre aprovechaba para predicar. Y nosotros también, entonces, así como vimos el día del Señor guardado, al pueblo del Señor reunido, a la palabra del Señor predicada, el poder del Señor manifestado, también vemos a un siervo del Señor comprometido y amoroso. Pablo no duda en interrumpir la reunión para ocuparse de Eutico. Y ora al Señor por un milagro, pensando en el bien del joven, obviamente, pero también en la iglesia. Esta noche se hubiera teñido de tristeza en el recuerdo de la iglesia en Troas. ¿Te acordás? Fue el día que murió Eutico. Ya no va a ser recordado así, sino que va a ser el día que ellos van a recordar como el día en el que Dios tuvo cuidado de ellos, tuvo amor por ellos y los consoló, porque así termina el pasaje. El verso 12 dice: fueron grandemente consolados al ver lo que el Señor hizo a través de Eutico. Y por último, ¿qué más vemos nosotros aquí? Verso 11. Después de haber subido y partido el pan y comido. Son dos cosas distintas. Partido el pan y comido son dos cosas distintas. El comido ese es la referencia a la comida, el ágape, el compartir la comida juntos. Y partido el pan es la celebración de la cena del Señor. Porque una iglesia donde el Señor está va a celebrar la Santa Cena. ¿Cómo? ¿Por qué? Como un recordatorio del Evangelio y del sacrificio del Señor. Porque finalmente el pan no deja de ser pan. El jugo de uva que nosotros tomemos, si un día no tenemos jugo de uva, nos cruzamos y tomamos jugo de pera, es lo mismo. Si no hubiera pan, no sé, criollita, no importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Cuál es el centro de la celebración de la cena del Señor? Si ustedes se acuerdan, Pablo, hablándole a los corintios, también les dice: yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sí? ¿Le suena ese pasaje? Sí. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, y acá habla Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La celebración de la cena del Señor es una celebración del Evangelio, es un recordatorio del Evangelio. De quién es Jesús, de lo que Jesús hizo, que Él entregó su cuerpo, entregó su sangre por nosotros. Si no, no es Santa Cena, si no es un rito vacío. En muchos lugares se celebra la Santa Cena, pero la Santa Cena, así no cuente con los elementos ideales, es Santa Cena cuando es el Señor el que está en el centro. Cuando nosotros estamos recordando eso. Una nota histórica. Pareciera, cuando uno lee todas las cartas del Nuevo Testamento y el Hechos y todo, que la iglesia celebraba la cena del Señor todos los domingos. ¿Es normativo eso? No es normativo. No es que haya que celebrarla todos los domingos. Pero esa era la práctica. Los hermanos se juntaban, oraban, alababan al Señor, escuchaban la palabra, comían, y es muy probable que al final de esa comida partieran el pan. Partían el pan y lo compartían
pasaban el vino y lo compartían. Y entonces, en este pasaje nosotros vemos el día del Señor honrado, el pueblo del Señor reunido, la palabra del Señor predicada, el poder del Señor manifestado, un siervo del Señor comprometido y amoroso, y el amor del Señor recordado. A ver si prestó atención. ¿Qué palabra repetí en cada uno de esos aspectos que yo mencioné? ¿Cuál es la palabra que se repite? Una y otra vez. ¿Cuál? Digan. Señor. Señor. Porque lo que caracteriza a una iglesia es su Señor. Señor. La palabra Señor significa el que tiene autoridad sobre esa iglesia. Cuando uno va a una iglesia, cuando uno encuentra una iglesia local, debiera ser evidente que el Señor de esa iglesia no es el pastor, no es el supuesto apóstol o arcángel, no son los miembros, no es la cultura, sino que el Señor de esa iglesia sea el Señor Jesucristo. Una iglesia es iglesia cuando el Señor es Jesús. ¿Se entiende? Una iglesia es iglesia cuando el Señor es Jesús. ¿Cómo se va a ver eso? El Señor es el primero, siempre. Siempre. La palabra de Dios es central. El amor entre los hijos del Señor es evidente. El Evangelio es central. Cristo es central. La iglesia respeta, busca, guarda las ordenanzas. Déjenme terminar con esto. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 33. Verso 15. Moisés habla con Dios. Y Moisés, luego de hablar con el Señor, le pregunta al Señor: si tu presencia, le dice, ¿no? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ellos están en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Y Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va a estar con nosotros, déjanos acá nomás. Nada vale la pena. Y ahí sí le pregunta: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos? Sino en que vos andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos tuyos. Una iglesia es iglesia. Una iglesia tiene al Señor en medio de ella cuando esa iglesia recuerda una, otra y siempre, todo el tiempo, que nosotros somos el pueblo de Dios, llamados por Dios, alrededor de la palabra de Dios, que obedecemos a Dios y que nos amamos los unos a los otros con el amor que Dios nos dio. Eso va a caracterizar a una iglesia en la que la presencia de Dios está. ¿Por qué?
y lo digo con mucho cuidado, puede haber una iglesia donde se predique la sana doctrina y que Dios no esté. Hay un artículo que compartí ayer o hoy que se llama Ortodoxia Muerta. Lo compartí, después se los mando. Porque es muy fácil, hermanos, ya está, es fácil decir, bueno, miren, una iglesia donde se levanta un tipo y se pone, voy a dar un ejemplo real, el tipo se pone de nombre Adonai y la mujer se pone de nombre, no me acuerdo, pero él se pone de nombre Adonai y unos fuegos y qué sé yo. Es muy evidente, esa gente leyó 2 versículos, armó un negocio. No. Es una fantochada eso, triste, lamentable, porque después, claro, la gente dice los evangélicos. Pero eso es evidente. Una iglesia que desprecia la palabra de Dios, que se burla de Dios, porque Adonai es el nombre del Señor. Yo me voy a poner Adonai. ¿Qué hay ahí? Bueno, es evidente que hay una irreverencia y una ignorancia, por lo menos una ignorancia tremenda. ¿No? Bueno, es fácil decir, eso es evidente, darse cuenta. No, el Señor no. O una iglesia que tiene cientos y cientos de años y de estructura, pero nosotros vemos que la palabra de Dios no es central, que en su creencia y en su práctica, en sus estándares éticos y morales se han alejado de la palabra de Dios y terminan aceptando cosas que la palabra de Dios no acepta y manipulan la Escritura para acomodarla. Es evidente, bueno, Dios no está ahí. Ahora, nosotros no tenemos ninguno de esos problemas. Pero el Señor tiene que estar. Y nosotros tenemos que siempre pensar en esto. El Señor tiene que estar en medio nuestro. Porque si no, somos un cartel colgado. Para que esta iglesia sea iglesia, el Señor tiene que estar. Y entonces, ¿cómo es que el Señor está? ¿Cómo está el Señor? Bueno, si el Señor es nuestra prioridad, si la palabra es el fundamento de esta iglesia, si Cristo y su evangelio de amor, de gracia, de misericordia, de perdón está presente y es predicado y es anunciado, entonces el Señor está. Entonces la palabra nos transforma. Si no, no somos iglesia. En esa iglesia, una iglesia en la que el Señor está, nosotros vamos a ver el poder del Señor. Como oraba nuestro hermano Bruno. Lo de Eutico no podemos interpretarlo de forma alegórica. No, es una resurrección. Pero la iglesia hoy también está llamada a anunciar vida. Y si no tiene vida en sí misma, ¿a quién le va a dar vida? La iglesia tiene que anunciar el Evangelio, y si en esa iglesia el Evangelio es verdad, el Evangelio es vivo, los perdidos van a venir a la luz. Esa debería ser nuestra preocupación como iglesia, hermano, que esté el Señor. Es el Señor honrado, es su palabra predicada, es el Evangelio nuestro estilo de vida, moldea el Evangelio nuestros domingos y nuestros lunes hasta el sábado. Esa es la iglesia en la que el Señor está. Siempre un llamado final. Recuerde, para ser parte de la iglesia es necesario haber nacido de nuevo. No alcanza con venir acá. Es necesario que nosotros hayamos reconocido que necesitamos al Señor, que somos pecadores, que necesitamos ser parte del pueblo de Dios. Es necesario. Sería muy triste que nosotros nos engañemos a nosotros mismos diciendo, bueno, yo voy a la iglesia. Lo importante no es ir a la iglesia, lo importante es ser iglesia. Iglesia imperfecta, mejorable, con muchos desafíos, con muchas necesidades. Pero lo importante es que el Señor esté. Si el Señor está,
Él va a seguir obrando. Amén. Oremos, hermano.